tú no estás cumpliendo con temas ambientales, ¿no? Tú me estás dando plástico de más que no necesito. Prevenir que esos riesgos me alcancen y entonces termine siendo una empresa refresquera que ya no puede obtener su principal insumo de la región en la que está y entonces ya no puedo producir. Entonces, todas esas manifestaciones de alguna manera sí impactan en el consumo, ¿no? Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos sobre capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Yo soy Christopher Argudín, editor de podcast en WordTap Capital. En este episodio hablaremos sobre la importancia de los criterios ESG y las ventajas para las empresas que tienen una visión de impacto. Para hablar sobre este tema, tenemos a una invitada muy importante y muy interesante. Ella es Adriana Pulido Sandoval, CEO de Ilumca, Estrategia Sustentable. Adriana es una emprendedora serial que se ha convertido en pionera y referente de la sostenibilidad en México y desde Ilumca guía a empresas hacia la sostenibilidad competitiva con un enfoque en factores ambientales, sociales y de gobernanza. Ella ha sido reconocida como una de las voces más destacadas en la gestión e introducción de los criterios ESG en México y Latinoamérica. Además, ha impactado a más de 300,000 personas y asesorado a más de 180 empresas. También ha colaborado como especialista en medios como Forbes, Expansión, El Economista, El Financiero Bloomberg, Reforma, entre otros. Y bueno, para nosotros es un gusto y un honor tener aquí a Adriana. Bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy honrada y feliz de poder tener esta colaboración con WordTap. Hace ya un rato que los conozco, aunque ustedes no lo sepan, pero hemos intercambiado algunas conversaciones. Y bueno, me da gusto ahora estar visitando su podcast y a toda su audiencia. Muy bien, también nosotros estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Y te platico rápido, en este espacio constantemente hablamos de temas que nos ayudan a comprender cómo funcionan las inversiones de capital privado y los diversos sectores en los que existe potencial para desarrollo y rentabilidad, así como oportunidades de negocio. En esta ocasión queremos platicar contigo sobre los criterios ESG. Entonces, queremos empezar por el principio y que nos expliques, por favor, ¿qué son los criterios ESG y por qué son tan importantes para las empresas? Ok, bueno, me voy a regresar un pasito, ¿no? Porque lo más importante desde mi perspectiva que hay que saber, ¿no? Es que todo este concepto de los criterios ASG viene de una visión global de que tenemos que cambiar la forma en la que estamos operando. Tenemos que cambiar el sistema económico, tenemos que hacer un cambio en el sistema de consumos, en la forma en la que llevamos la logística, nos relacionamos con los proveedores, con las comunidades, etc. Y a todo esto se le llama, de alguna manera se le ha llamado el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible es un concepto y una forma de ver la vida incluso, ¿no? Que viene ya de hace muchos años. Oficialmente el concepto se instala por ahí de 1987, pero digamos que la visión de hacer las cosas distintas viene desde mucho antes, ¿no? Por un impulso de tener una mayor conciencia de qué estamos creando, qué mundo estamos dejando para las siguientes generaciones y al final cómo estamos provocando nosotros mismos que las brechas de desigualdades se vayan ampliando, ¿no? Entonces es como toda una combinación de diversos factores que hacen que lleguemos a esta visión de tenemos que provocar el desarrollo sostenible, en donde no solo lo ambiental tenga cabida, no solo lo económico, no solo lo social, sino sea una especie de equilibrio entre todas estas esferas. Y digamos que a partir de la pandemia no hay una fecha oficial, ¿no? Pero yo diría que a partir de la pandemia el sistema financiero empezó a ser mucho más consciente de que si no empezaba a evaluar ciertos criterios sociales, ambientales y de otro tipo, pues entonces era muy difícil poder blindar las propias inversiones que se están haciendo.
Entonces, digamos que los criterios ASG o ESG, ¿no? ASG en español, ambiental, social y de gobernanza, o ESG en inglés, de alguna manera empezaron a tomar mucha relevancia porque se empezaron a ver desde el sistema financiero como una oportunidad de evaluar los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza que tenían las inversiones o que tienen las inversiones y de alguna manera anticiparse a que existan pérdidas, riesgos o que el dinero que se invierte en algún lugar pues se exponga de una mayor manera, ¿no? Entonces, creo que sin profundizar mucho, dejaría ahí para la audiencia lo que significan estas siglas y de dónde vienen, ¿no? Perfecto, muy, muy claro, muy interesante. Y esto nos conecta directamente con la siguiente pregunta que yo quiero hacerte. Y ya nos queda claro por qué surge y cuál es lo que pone en el centro este enfoque, ¿no? O esta noción. ¿Qué oportunidades hay para las inversiones a ese respecto? Es decir, hay fondos que se dedican a hacer inversiones únicamente para empresas que tengan esta visión, qué sé yo, ¿cuáles son las oportunidades reales desde tu experiencia que nos puedes compartir que existen en torno a esta A visión ver, de... creo que es una pregunta interesante porque existen las inversiones, vamos a decirles, seguramente no estoy usando los mejores conceptos financieros, ¿no? Pero les voy a explicar lo que creo que sucede, ¿no? Están las inversiones, digamos, tradicionales, ¿no? Las que se invierten en proyectos que pueden parecer muy rentables, que pueden parecer incluso emprendimientos que son escalables, ¿no? O que tienen un nicho de mercado que tiene muchísimo potencial, ¿no? Entonces, digamos que ahí puede haber lo que yo llamo inversiones tradicionales, ¿no? Y en esas inversiones tradicionales, mucho de lo que está sucediendo es que los bancos, no solo los fondos de inversión o no solo los family offices, sino otros actores del sector financiero están empezando a pedir y evaluar criterios de ASG dentro de estos proyectos tradicionales en donde ponen su dinero. Y lo hacen de alguna manera, por lo menos para poder empezar a entender una visión, a tener una visión mucho más clara de qué tan expuesto está el recurso económico que están poniendo en dicho proyecto, ¿no? Pero justo tú tocas el tema de qué oportunidades de inversión que no son las tradicionales son las que existen. Y entonces digamos que se abre un mundo muy importante de incluso necesidades o productos que a lo mejor ni siquiera tú y yo conocemos, ¿no? Y esa parte a mí me encanta porque está muy claro el ejemplo. Por ahí, ha habido una tendencia de muchos fondos de inversión de poner el dinero en productos o en servicios o en innovaciones tecnológicas, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero como que se dio un boom desde mi visión, ¿no? Vamos a invertir en las fintech y todo lo que tenga que ver con financiero y con tecnología, eso se ve muy bien, o inteligencia artificial también es como muy atractivo, ¿no? Pero resulta que hay industrias que ni siquiera conocemos y que son industrias que se están derivando de las problemáticas socioambientales. No lo limitaría a los aspectos ESG, porque de repente como que los aspectos ESG pues son una forma de atender y de evaluar las problemáticas socioambientales, ¿no? Entonces, están surgiendo estas nuevas industrias, por ejemplo, las aerolíneas o toda la industria de las aerolíneas tienen un reto muy importante de hacer que todo la turbocina que utilizan en los aviones sea ecológica para el 2030, ¿no? Y eso, digamos que de lo que se necesita tener, después les podría confirmar el dato, pero me parece que apenas llegamos al 5% del total que se necesita de este tipo de producto y que no existe en el mercado. Y que ahí se necesita muchísima inversión porque es una industria que muchísimas personas ni siquiera saben que existe y que se va a dar y que es una necesidad real, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a tu pregunta, digo, con este ejemplo de las aerolíneas, creo que atiende a esa, pues, un poco esa respuesta que quisiera darte, ¿no? O sea, hay industrias que ni siquiera conocemos y están ahí.
Sí, creo que nos queda claro que justo pues es un tema, por eso estamos como muy interesados en explorarlo, porque es un tema que digamos que se va enriqueciendo, ¿no? O sea, está como muy vivo, va cambiando, se va transformando todo el tiempo y nos ha tocado ser parte pues de esta transformación, nos ha tocado ver cómo las industrias se han transformado, algunos sectores de negocio también. Desde ahí, ¿tú consideras que tienen ciertas ventajas competitivas estas empresas que adoptan estos criterios por qué como empresa adoptar los criterios ASG? Ay, a ver, es de esas preguntas que todas las preguntas me parecen complejas, ¿no? ¿No es cierto? No, a ver, mi primera respuesta es porque hay que hacer lo correcto por las razones correctas. Y entonces cuando tú me dices, ¿hay alguna ventaja? Sí, y ahorita podemos hablar de las ventajas, pero creo que la mayor ventaja que una empresa puede tener es que sus directivos, sus directivas, sus colaboradores caigan en conciencia, ¿no? De que la forma en la que estamos operando a nivel mundial, en cualquier industria, ¿no? Minería, energía, o sea, cualquier tipo de manufactura, construcción, automotriz, cualquier industria. Uno la analiza y tiene muchos riesgos sociales y ambientales. Y si empiezas a poner cuáles son esos escenarios de riesgo, ¿no? En muy pocos años, algunos son inmanejables o algunos nos van a requerir muchísima inversión. Entonces, la primera ventaja, el primer beneficio es que cuando una empresa empieza a incorporar aspectos de ESG, se empieza a dar cuenta que esto no es un tema de vamos a hacer todos buena onda, ¿no? O sea, es un enfoque de riesgos en donde yo detecto cuáles son mis riesgos y con base en eso creo escenarios o diseño escenarios para poder prevenir que esos riesgos me alcancen y entonces termine siendo una empresa refresquera que ya no puede obtener su principal insumo de la región en la que está y entonces ya no puedo producir. Y estos riesgos normalmente lo que hacen las empresas que los empiezan a adoptar de manera seria es que se les tiene que incorporar un cálculo financiero. O sea, ¿cuál es el impacto financiero que va a tener tu empresa por dejar de operar, porque se te va a levantar una huelga, porque vas a dejar de recibir insumos, si ese riesgo se presenta? Te va a costar 2 días de operaciones, te va a costar terminar el contrato con tu principal cliente, ¿cuánto te va a costar, ¿no? Entonces, uno de los principales beneficios, pues, es poderte dar cuenta de eso, ¿no? Hay pocos procesos y de conciencia y de análisis al interior de una empresa que te llevan de manera tan clara a entender a qué riesgos estás expuesto como organización. Además, existen otros beneficios, ¿no? Como empezar a descubrir que tienes el potencial de entrarle a una industria o a un servicio o a un producto que ni siquiera sabías que tenías en tus manos, ¿no? Y esto se da porque empiezas a leer el mercado de una manera distinta, empiezas a entender a las nuevas generaciones y a las tendencias de consumo de una manera diferente, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes ventajas, beneficios. Otro que es muy palpable es que hay fondos de inversión que ya solo le ponen dinero a empresas que cumplen con estos aspectos. Hay bancos que para poderte dar el dinero te van a evaluar y te hacen auditorías, ¿no? Nosotros hemos trabajado con empresas que en un año reciben 9 auditorías en temas de ESG, ¿no? Y que no es poca cosa. Y esto es un promedio, ¿no? Entonces, estamos hablando tal vez de una empresa mediana, ¿no? Pero esto les baja a los emprendedores, les baja a las empresas micro, a las pymes, a las startups, ¿no? Cuando tú quieres relacionarte tal vez no solo con tus vecinos, ¿no? Sino en realidad formar una empresa, pues muy probablemente te van a empezar a requerir, ¿no? Temas laborales, que cumplas con temas laborales, no solo los de la ley, ¿no? Sino que vayas más allá. Y hay muchos concursos, licitaciones que te dan puntos extra si tú cumples con aspectos de ASG, ¿no? Entonces, podríamos hacer una lista, honestamente, bastante larga e importante de cuáles son los beneficios palpables, ¿no? Pero creo que los primeros que te mencioné son los estratégicos. Y una emprendedor o emprendedora o un fondo de inversión o un empresaria que se quiere dar a respetar, pues tiene que tener su mente en dónde están los riesgos y anticiparme a ellos y ser muy estratégico. Y la sostenibilidad
se trata de eso. La sostenibilidad es de ver hacia adelante y qué va a pasar en unos meses, en unos años y prepararte para ello. Sí, sin duda, pues es totalmente cierto, ¿no? Lo que planteas y está conectado con lo que te quiero preguntar a continuación, ¿no? ¿Cómo, o sea, entendemos que pues se va a enriquecer la empresa, por decirlo de alguna manera, va a adquirir algunas cualidades que no generalmente no son de las empresas, digámoslo así. ¿Cómo medimos o cómo miden las empresas la aplicación de estos criterios en sus formas de trabajo o en sus modelos de negocio? Ok, a ver, hay muchos niveles en los que se hace, ¿no? Digamos que una empresa tradicional normalmente tiene indicadores, ¿no? O sea, tienes metas de comerciales, ¿no? Tienes metas de a lo mejor atracción de nuevos consumidores y consumidoras, ¿no? Tienes metas de cómo disminuyes o contienes tus gastos energéticos o de recursos, ¿no? De desechos, residuos, etcétera. Entonces, ¿cómo lo mides? Las partes más objetivas, porque la sostenibilidad, uno de sus grandes, pues diría como áreas en las que tenemos que trabajar o que seguir impulsando, es que hay muchos temas que son ligeramente subjetivos y son difíciles de medir, ¿no? Pero si nos vamos a los objetivos, digamos que la forma de medir es que tú puedes poner como empresa en cada una de tus áreas estratégicas indicadores de desempeño o de resultados que se vinculan con temas de ASG. Entonces, esa es mi forma de verlo, ¿no? Pero la forma más adecuada de llevar una buena estrategia de sostenibilidad y saber que está funcionando es que tú desglosas los temas, o sea, cuáles son los temas ambientales que me tocan, cuáles son los sociales, cuáles son los de gobierno corporativo, y se los asigno a las áreas que les tocan. No a las áreas de que ahí te va un extra, ¿no? Y a ver cómo le haces porque me tienes que cumplir con esto. No, si estamos hablando de temas de diversidad, de equidad, de género, pues obviamente le toca el área de recursos humanos, ¿no? Y eso está vinculado a temas de bienestar, está vinculado a temas de lealtad, a sentido de pertenencia y por ende a productividad, ¿no? Entonces, digamos que te mencioné 4 cosas que son típicas de una empresa, que normalmente ya saben medir, pero que a las cuales solo hay que meterles la perspectiva, en este caso de diversidad y de género, ¿no? Entonces, esa es una forma de medirlo. Otra forma de medirlo, por ejemplo, en temas ambientales, es que si yo soy una empresa que emite X toneladas de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues entonces me tengo que poner una meta de qué cambios internos voy a hacer para poder disminuir los gases de efecto invernadero que estoy mandando a la atmósfera, ¿no? Y eso se hace también a través de metas, de indicadores, y entonces a partir de ahí pues puedes establecer qué acciones vas a seguir, ¿no? Voy a cambiar mis luminarias, voy a traer nuevos refrigeradores, voy a cambiar la plantilla por coches híbridos o eléctricos o lo que sea, ¿no? Entonces, digo, no sé si incluso es el tipo de respuesta, ¿no? Que estabas esperando, pero queriéndolo llevar a cómo se mide, ¿no? Allá en el escritorio, en el día a día, esa es una de las formas, ¿no? Sí, justo es totalmente por ahí. Siempre nos gusta saber, pues, cómo son como los componentes, ¿no? Toda la cadena que al final se construye este tipo de iniciativas y de propuestas. En este podcast, pues, tenemos muchas personas que están interesadas en las inversiones de capital privado. Principalmente en invertir en empresas pues, que tienen cierto potencial, que tienen ciertas características que no se encuentran fácilmente, como mencionabas hace un rato, en industrias tradicionales. Por lo que yo quisiera preguntarte, para este tipo de personas que están buscando en hacer una inversión y que tienen en mente que su inversión tenga también este trasfondo de ayuda, ¿tú cómo les dirías? ¿Qué consejo les darías para que ellos buscaran o se fijaran en una empresa o en alguna oportunidad que tenga todo este trasfondo pues de apoyo y de recuperación, por decir de alguna manera, de cuidado con el planeta, ¿no? A ver, bueno, una de las primeras recomendaciones que les haría es que la mayoría de las empresas o de los bancos o de los fondos de inversión salen, no estoy diciendo que esté necesariamente mal, pero tal vez no es tan estratégico, ¿no? Arman un due diligence
con, ¿qué quieres? 30, 50 preguntas, ¿no? Algunas ambientales, otras sociales, otras de gobierno corporativo. Se lo mandan a a la empresa en la que van a invertir o en la que están analizando, y la empresa le responde y con eso muchos de ellos ya se dan por bien servidos, ¿no? Pero hay un gran riesgo en ese proceso. Si bien es muy fácil, es muy práctico y tienes el respaldo de que la empresa te dijo X cosa, ¿no? El riesgo de eso es que, como hay tanta falta de información y de conocimiento de estos temas, muchas veces lo que hacen algunas, no voy a decir que todas, ¿no? Pero de las empresas que reciben estos due diligence es que los contestan con la información que tienen, como ellos creen que es, y la mayoría de las veces dicen, esto no me toca. Pero el no me toca es un tema de interpretación. Y muchas veces no se sabe interpretar las preguntas o entenderlas, ¿no? Entonces, una de las mejores formas de evaluar que tu inversión está puesta en una organización que de alguna manera cumple con aspectos ASG y va a estar blindada, ¿no?, ante estos posibles riesgos, es saber que está operando y se está gestionando de cierta manera, que está atendiendo los principales riesgos que la industria tiene. Entonces, hablemos, por ejemplo, de las aerolíneas. Vuelvo al ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que hay un tema de seguridad que debe ser su principal enfoque, ¿no? Hay otro tema de la turbocina que tiene que cambiar a ser más ecológica. Entonces, si tú vas a invertir en una aerolínea y no está trabajando en estos dos puntos, olvídalo, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y a esa detección de esos temas más importantes se le llaman asuntos materiales. O sea, sí hay un concepto para eso, ¿no? Es entender cuáles son los asuntos materiales de la industria en la que estás invirtiendo y que te asegures de que en esos temas se están tomando medidas. Sí, justo. Y a propósito de eso, pues también sabemos que existe una agenda internacional, ¿no? La Agenda 2030, y que muchas empresas están también adoptando estos criterios que pues son en semejanza con lo que estamos hablando, ¿no? Yo quisiera preguntarte, tú que eres especialista al respecto, ¿qué tipo de beneficios están recibiendo las empresas que están volteando? O sea, si existe un beneficio real, digamos, más allá de los beneficios que ya hablamos, ¿no? De cuidado, de la protección, etcétera, ¿hay beneficios puntuales para las empresas que adoptan estos criterios? Pues mira, no sé, a lo mejor rescataría algunos de los que te mencioné hace rato, y igual y mencionaría otros, ¿no? O sea, beneficios desde qué enfoque, ¿no? De conservar o de mantener a tus consumidores y consumidoras, por supuesto que los hay, ¿no? O sea, ya las nuevas generaciones están, muchas personas de esas nuevas generaciones, como con un ojo muy crítico, ¿no? De decir, oye, tú no estás cumpliendo con temas ambientales, ¿no? Tú me estás dando plástico de más que no necesito. Tú, vi que el otro día hubo, manifestaciones en las redes sociales de que no tratas bien a tus colaboradores, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones de alguna manera sí impactan en el consumo, ¿no? En la mañana estaba escuchando un podcast justamente que hablaba de cómo hemos sobredimensionado la participación de algunos influencers, ¿no?, en algunas campañas publicitarias, y resulta que si este influencer hizo algún comentario misógino o criticó a la comunidad LGBT o habló de política, o sea, se cae, ¿no? Y eso tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con un entendimiento de lo que las nuevas generaciones están esperando, ¿no? Puntos extras en concursos, en licitaciones, también los hay. Beneficios por parte de los bancos y de los fondos de inversión, ¿no? Cuando se cumplen con las metas que se ponen respecto a temas de ASG, también los hay, ¿no? O sea, ya hay instrumentos financieros en donde, si tú me llegas a estas metas de menos disminución de huella de carbono, yo te voy a respetar esta tasa o te voy a dar esta oportunidad dentro del espectro financiero, ¿no? Entonces, digo, por mencionarte algunos otros, ¿no? Muy probablemente el de cómo funcionan algunos instrumentos financieros sea uno de los que más les atraen a las personas. También hay algunas legislaciones o regulaciones, más bien, ¿no?, que la regulación de personas con discapacidad, ¿no? En temas de nómina hay un beneficio, en temas de si tú haces cambios a tu infraestructura, tu edificio,
lo que tú quieras, ¿no? Para que sea mucho más accesible. También hay un beneficio fiscal. Entonces, creo que los podríamos como clasificar de diferentes formas, ¿no? Según el tema también. Y continuando con este tema, quisiera preguntarte, Adrián, siempre en este podcast nos gusta poner como ejemplos muy puntuales. Yo sé que pues tú como conocedora del tema, seguramente tienes algún ejemplo de alguna empresa que lo esté haciendo muy bien al respecto de esta aplicación de estos criterios. ¿Nos podrías compartir un par de ejemplos de empresas que tú consideras que lo están haciendo bien en este sentido? A ver, la verdad es que no sé si me encantaría decir marcas, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque No, una no, no cosa, es necesario que digas el nombre de la marca ni nada, o sea, nada más si nos hablas un poco como el ejemplo, ¿no? A lo mejor se han hecho esto tal, han evolucionado de tal forma, qué sé yo, como nos ustedes compartir. sí, sí. A ver, bueno, no tengo, ¿verdad? No es mía. Conozco el caso de una empresa que a través del voluntariado, con un programa de voluntariado consistente, ¿no? Bien pensado, logró disminuir la deserción y aumentó la productividad de 9 puntos, ¿no? Y es un estudio que han hecho durante 5 años, ¿no? Digo, yo imagino que debe haber otros factores, ¿no? No es tan lineal. El tema de la sostenibilidad es que nada es sumamente lineal, ¿no? Pero bueno, en temas de voluntariado, que a mí me parece que es una herramienta poderosísima y muchas veces como que la hacemos de menos porque no pareciera tan importante, ¿no? Por ejemplo, en tema de desarrollo de proveedores, conozco otra empresa de tecnología que en lugar de hacer un programa masivo de desarrollo de proveedores, ¿no? Se ha enfocado en particular con uno de sus proveedores que es estratégico, ¿no? A poder hacer cambios, a poder desde cambiarles el piso, ¿no? Hasta irles pidiendo cada vez más componentes de calidad en la fábrica, ¿no? Y esto ha hecho que en unos 2 o 3 años este proveedor puede incrementar en 60% la productividad que tenía cuando este cliente lo agarró, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que me parece clarísimo, ¿no? Y si me permites, Chris, te voy a dar un ejemplo de lo que no se hace, porque a veces también así quedan muy claras las cosas, ¿no? Entonces, hay una empresa que también conozco, ¿no? Que es de estas empresas que ha hecho mucha comunicación en temas de acciones de responsabilidad social, ¿no? Que es, digamos, una variante de esto que estamos hablando de aspectos ASG, ¿no? Y resulta que después de 5 años de estar haciendo responsabilidad social, no había ningún tipo de engagement con la comunidad, con los grupos de interés, y la pérdida fue de más de, te puedo decir una cantidad, al aire no puedo decir la cantidad exacta, pero más de 100 millones de pesos en una creación de una nueva planta que no se pudo dar, por diferentes razones. Y en sus reflexiones, ¿no? Además de que tenían varias cosas que revisar internamente, ¿no? Una de sus reflexiones fue: la responsabilidad social no nos ha funcionado, pero porque no le hemos hecho estratégica. Porque de repente un día se nos ocurre hacer un voluntariado, el día siguiente hacemos un donativo y al día siguiente hacemos una reforestación, y no tenemos en realidad una conciencia y una estrategia clara de cómo esto es negocio, ¿no? Entonces, después de 5 años de hacer muchas cosas, ¿no? Tuvieron que regresarse y decir, necesitamos hacer una estrategia porque lo que tenemos son monedas al aire, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las empresas, ¿no? Que se lo tomen con seriedad desde el principio y que lo hagan alineándolo al negocio, porque si no van a estar regresando 10 años después. 10 años después, ¿cuánto te cuestan 10 años de no haber crecido, de no haber evolucionado? Es muchísimo, ¿no? Entonces, también buscar la forma de hacer, aunque sea poquito, pero hacerlo bien y hacerlo alineado al negocio es lo más importante. Muy bien. Y dentro de esta idea, ¿tú qué desafíos consideras que son los que
pues tienen las empresas al tratar de implementar un poco, ya ahorita dijiste, ¿no? Nos pusiste este ejemplo de lo que no, pero en general, en un futuro, digamos, cercano, ¿cuáles son los principales desafíos que van a tener estas empresas que quieran sumarse a estos criterios? Mira, y va a ser interesante decir esto en este espacio con tu audiencia, ¿no? Porque definitivamente creo que el reto más importante está en que las y los tomadores de decisiones, no solo dueños de una empresa, sino fondos de inversión, principalmente inversionistas, ¿no? Le dediquen un poco de su voluntad y de su tiempo a entender de qué va esto. Es muy fácil entender lo que significa un due diligence, que tiene unas preguntas en ESG y alguien te las tiene que responder. Eso es súper fácil. Pero lo que no es tan fácil es entender las implicaciones de hacer una estrategia de descarbonización donde te va a llevar 5 años, te va a llevar 10 años lograr una meta que no parece tan significativa, ¿no? Pero que igual es importante. Entonces, cada una de las temáticas, las ambientales, las sociales, las de gobernanza, tienen cierta complejidad, que no estoy diciendo que sea un reto mayor. Lo que es el reto es tener el tiempo, la paciencia para entenderlos y decir, ok, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y lo que nosotros nos enfrentamos y vemos que las empresas se enfrentan constantemente, ¿no? Es que los consejos de administración, los fondos de inversión o quienes toman las decisiones no se involucran tanto y entonces están presionando a que haya un resultado, a que haya un resultado, a que haya un resultado, pero lo único que se necesita es que nos den tiempo, ¿no? O sea, a nosotros y a las empresas, porque la operación no es tan inmediata. Entonces, yo te diría que el principal reto, después de 17 años de dedicarme a esto, seguimos viendo que el principal reto es el desconocimiento y la falta de voluntad de entender un poco más lo que significa todo esto. Y bueno, ya pues ya estamos llegando a la parte final del episodio, pero no me gustaría concluir la charla sin antes, pues, porque también es un tema que va conectado con esto último que nos acabas de comentar. ¿Qué tendencias tú consideras que hay que ponerle atención, que se están aplicando justo para la aplicación de estos criterios en los modelos de negocio, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas tendencias que ahorita vamos a empezar a ver y que sobre las que se está trabajando? Puede ser en cualquiera de los ámbitos que comentaste hace un rato. Sí, pero nada más para cerrar la idea anterior, porque esto se me pasó a decírtelo y me parece súper fundamental, es que muchas veces pensamos que los retos son económicos, ¿no? O de que tengo que cambiar la tecnología y voy a tener que hacer estas inversiones. Yo lo he comprobado en muchas empresas, no necesariamente tienes que hacer grandes inversiones. O sea, a veces la inversión es cero. O sea, cero, de verdad. Depende mucho del ámbito, ¿no? Como tú bien lo decías, pero pues es una inversión cero. Lo único que se requiere es voluntad, ¿no? Y quiero resaltarlo porque a lo mejor algunos esperan con ese tipo de pregunta, ¿no? Decir, no, es que las inversiones, no sé qué. Además, dinero hay allá afuera. O sea, dinero disponible para estos temas hay allá afuera. Pero bueno, cerrando ese comentario y hablando de las tendencias, ¿cuáles son las principales tendencias? La primera es fuertísimo en temas de medición de huella de carbono, en algo que se llama alcance 1 y alcance 2. O sea, ya no le toca a las grandes. Resulta que si las grandes empresas o todas las cadenas de producción quieren empezar a disminuir en realidad sus emisiones, necesitan de otros actores. Y esos otros actores son, pues, otros actores, ¿no? A veces los proveedores, o otros grupos de interés que están a su alrededor, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos. El otro gran reto es las cadenas de proveeduría. O sea, las cadenas de proveeduría necesitan urgentemente entrar a estos procesos, ¿no? Y muchas veces los que somos pymes o los que somos startups, ¿no? O los que estamos emprendiendo y quieres venderle a un grande, pues resulta que ya eres cadena de proveeduría de una industria a la cual tal vez ya le están requiriendo estos temas, ¿no? Entonces no te va a llegar de manera inmediata, pero dependiendo tu tamaño, tu industria y lo estratégico que seas, te va a llegar, ¿no? Entonces, el otro gran reto son las cadenas de proveeduría.
Un tercer reto tiene que ver, y eso va mucho para los emprendimientos, ¿no? Tiene que ver con la tecnología que estamos desarrollando y la aplicación que le estamos dando. Hay un concepto que se llama Twin Transition, ¿no? Que tiene que ver con cómo la tecnología la usamos a favor de mitigar o de disminuir los impactos del cambio climático, ¿no? Y ya por último, te podría decir muchas más tendencias, ¿no? Pero otra tendencia va a ser la gestión de riesgos. O sea, todo el mundo tiene que entrarle a la gestión de riesgos, tener una cultura y un entendimiento diferente para poder ver los riesgos de manera mucho más rápida y más fácil, sobre todo en este entorno en donde cualquiera estamos expuestos a que mañana llegue un sismo o se nos venga una tormenta infinita, ¿no? O llegue una ola de migrantes, o sea, sociales, ambientales, de todos tipos, ¿no? Entonces, aprender a ver los riesgos que están habiendo allá afuera, ¿no? Y manejarlos, no sé si es necesariamente una tendencia, ¿no? Pero es algo que vamos a tener que tener mucho más presente en cómo operamos nuestras empresas, ¿no? Sí, pues sí, Adriana, sin duda ha sido muy esclarecedor tu comentario y como toda la charla, la verdad es que nos has dejado bien claro en qué consisten los retos, las problemáticas, lo que se está trabajando al respecto. No sé si quisieras hacer algún comentario final o a modo de cierre, nosotros pues agradecerte que hayas compartido con nosotros y con nuestro público tus conocimientos y tu experiencia, pero bueno, a ver, dinos. Perdón. No, es que me acordé de una que sí es una tendencia muy importante, que es la parte que tiene que ver con cadenas de proveeduría, pero del otro lado, la parte del consumo. Consumo responsable, consumo de impacto, ¿no? Esa sí es una verdadera tendencia que está apenas naciendo. O sea, digamos que está en el 0.01, pero bueno, claro que nosotros que estamos de este lado ya la vemos, como que ya viene la ola gigante de consumo responsable, ¿no? Pero esa es una que muy importante que hay que considerar. Sí, pues muy bien, Adriana, agradecemos mucho, como te decía hace un momento, pues tus comentarios y tus conocimientos. Y pues bien, amigos, hemos llegado al final de esta conversación y por lo tanto de este episodio. Adriana, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir tu experiencia, conocimientos. Ha sido un verdadero gusto platicar contigo en este podcast. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. También no olviden darle clic en la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. En todas estamos como @WorldTechCapital. Nos escuchamos pronto.